¿Ya está ok para continuar o Sí, 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 ver ya otro? está. gracias. Gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, continuando, bueno, dentro de lo que es el método científico, el proceso de la investigación, básicamente seguimos lo que es el método científico, que es un método sistemático para pues nosotros, en base a algún interrogante, seguir una cantidad de pasos que nos permitan llegar a un nuevo conocimiento o a comprobar el conocimiento previo que teníamos. Entonces, aquí tenemos lo que es el ciclo del método científico, en el cual empezamos con el conocimiento actual, que es lo que conocemos de la problemática, del tema que queremos investigar. Identificamos el problema. Luego, en base a ello, nosotros, si tenemos una buena base eh, informativa, si tenemos literatura disponible, nosotros y en base a eso podemos sacar una hipótesis. Mientras que si es un tema nuevo, no muy abarcado, entonces no podríamos estar en capacidad de sacar una hipótesis. Y en base a esta hipótesis y la información que ya tenemos, es que nosotros eh, buscamos diseñar el estudio, generar un esquema de trabajo para nosotros tener ese, ¿cómo decirlo? Ese protocolo, tener ya toda esa estructura para nosotros simplemente seguir los pasos que ya nos estamos planteando y hacerlo de una manera ordenada. Luego tenemos las hipótesis operativas, en las cuales se va a dar la inclusión de sujetos, recolección de los datos. En esto sacamos las observaciones y en base a todo ello ya damos a nuestros resultados, los cuales vamos ya previamente a haber analizado. Y con ello nosotros ya podemos sacar nuestras conclusiones, ¿no? Interpretar esos resultados, discutir y en base a ello nuestras conclusiones. Este es el ciclo del método científico como tal. Entonces, extrapolando esto a lo que es un proceso de investigación, en el proceso de investigación, como veíamos, es de que tú empiezas con la idea de investigación, con un problema, con algo que debería ser, pero no, en la realidad no es como debería. Entonces, los pasos vienen a ser nuestra idea de investigación, en base a ello planteamos nuestros problemas y nuestro objetivo de investigación. Luego de ello hacemos nuestra recolección de literatura, formando nuestro marco teórico, el cual va a respaldar a todo lo que haremos más adelante. Luego de ello va a estar definir el tipo de investigación, que es el tema de hoy. Luego de ello continuamos con el establecimiento de las hipótesis, definir nuestras variables. Luego de eso seleccionamos el diseño de la investigación como tal. Y luego de ello ya simplemente seleccionamos la muestra y a partir de ahí ya comenzamos a hacer la parte práctica, ¿no? La recolección de los datos, el análisis de estos datos, la presentación de los resultados y por último nuestro manuscrito que tiene que ir con miras a publicar. Entonces, dentro de lo que es la fisiología o el funcionamiento de una investigación, nosotros hacemos todo esto, todo este proceso para buscar una verdad, una realidad. Entonces, nosotros, como el mundo es tan extenso, tan amplio, entonces no vamos a poder encontrar la verdad como tal. Entonces, nosotros nos vamos a basar en pequeñas cantidades o cantidades algo aceptables que nos permitan a nosotros poder como que hacer una analogía, ¿no? Lo que encontramos acá probablemente es lo que encontraríamos en todo el universo. Entonces a este proceso se le llama inferencia. Y por eso es que nuestro diseño es muy importante porque nosotros tenemos que ver la forma de que lo que vamos a recolectar de verdad represente al universo, de verdad represente a todo ese mundo que tenemos. Entonces es algo muy importante que nosotros establezcamos bien un diseño de estudio y también pues nuestras herramientas de estudio. Entonces, siguiendo con lo que es la fisiología de esta investigación, empezamos con nuestro diseño y realización del estudio. Nuestra pregunta de investigación, en base a ello ya generamos un diseño y a esto lo vamos a aplicar el plan del estudio.
Entonces, esto más que nada vendría a darse lo que es la validez externa, que básicamente lo que vendría a decirte es de que lo que tú vas a aplicar de verdad funcione y de verdad sea, genere una representatividad de la realidad. Y por último, cuando ya haces la realización y tienes el estudio real, se da lo que es la validez interna, en lo cual más que nada lo que quiere decir es de que tu herramienta esté bien realizada, entonces tus variables también, entonces de que lo que tú estás recolectando en realidad sea lo que tú estás recolectando. O sea, si tú quieres medir presión arterial, supongamos, entonces tienes que buscar un instrumento que realmente me mida presión arterial. A eso se le llama la validez interna. Entonces, validez externa más que nada es de que se enfoca en lo que es la población, ¿no? Entonces, de que las muestras de verdad me vaya a hacer una representatividad, o sea, que lo que yo escoja vaya acorde a lo que es la realidad. Mientras que lo otro, la validez interna vendría a ser más que nada a que lo que yo mido es realmente lo que yo quiero medir, ¿no? Entonces, luego de ello tenemos los hallazgos de estudios y en ello vamos a hacer nuestra inferencia para ver que en realidad sea la verdad del estudio y la realidad en el universo, pues, ¿no? Entonces, ese es más que nada el esquema de lo que es el funcionamiento, cómo se da la investigación científica, cómo es que se busca que lo que tú estás encontrando de verdad sea lo que tú piensas que estás encontrando, ¿no? Y no haya sesgos. Y aquí vemos un poquito más detallado en eso, donde para ver la validez externa, perdón, tenemos que ver bien, pues, que nuestro diseño de estudio de verdad, pues, eh, de verdad coja a la muestra representativa, ¿no? Por eso está la aleatorización, la sistematización. Y para la validez interna, como les mencionaba, más que nada es que lo que yo estoy midiendo de verdad mida lo que yo quiero medir. Entonces, en base a ello, vemos lo que son tipos y niveles en la investigación. Dentro de los tipos de investigación, vemos que se clasifica en varios tipos. Y la verdad es que es uno de los temas donde hay un montón de autores, siempre varían, ¿no? Siempre mueven un tipo de estudio para acá, para otro lado. Entonces, hay ciertas discrepancias, pero en promedio siempre van a haber algunos que coinciden, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la finalidad, tenemos que una investigación puede ser pura y aplicada. Esto es en base a las ciencias a las que se aplica, pues, ¿no? O sea, si van a generar conocimientos teóricos netamente o si van a aplicar conocimientos que tienen una repercusión a un área específica, a un área aplicada, por eso es que su nombre es aplicado. Y también tenemos según el tipo de diseño, en los cuales esto más que nada es la exposición, o sea, si son experimentales o no experimentales. Los experimentales es que tú adrede expones a tu población, mientras que los no experimentales tú no expones adrede, simplemente recopilas la información con la exposición que ya está. Y luego tenemos, según la propagación en el tiempo, en los cuales tenemos transversales y longitudinales. Transversales es en un periodo completamente definido. O sea, pueden ser 2, 3, 4, 5 meses, pero más que nada es un solo muestreo en todo ese periodo de tiempo. Mientras que los longitudinales es que tú sigues en el tiempo. Entonces, en longitudinales tú harías pues varios muestreos. 2, 3, 4, 5, haciendo seguimientos. Entonces, esta es la diferencia fundamental. Luego de ello tenemos, según la naturaleza de los datos manejados, tenemos investigaciones cuantitativas que nos dan números, tenemos cualitativas que nos dan cualidades, valga la redundancia en los nombres, pero es una forma muy sencilla de notarlo, pues, ¿no? Las investigaciones cualitativas más que nada son de tipo antropológicas, ese tipo de cosas. Y los niveles de investigación tenemos, está en grados, por así decirlo, tiene una manera ascendente. Primero tenemos la exploratoria, en los cuales no se conoce absolutamente nada del problema o tema a investigar. Es una recopilación de información de todo. Mientras que luego tenemos la descriptiva, en las cuales ya tenemos un poco más de información y ya sabemos más o menos qué buscar, qué cosas ver. Luego tenemos la correlacional, en la cual lo que vamos a hacer es, como dice su mismo nombre, correlacionar.
vamos a agarrar dos variables, pero vamos a ver si hay algún tipo de asociación entre estas o correlación. Entonces, si es que, por ejemplo, no sé, ¿no? Ya, entre aumento de triglicéridos y consumo de comida chatarra, ¿no? Entonces, tú simplemente lo que haces es, bueno, veo que mientras la mayoría de estas personas, o si estas personas consumen comida chatarra, veo que aumenta sus triglicéridos, ¿no? Entonces, yo no relaciono directamente en el aspecto de que ya hay una asociación causal, de causa-efecto, pero sí sé que están yendo de la mano, ¿no? O sea, si veo que esta persona no consume mucha comida chatarra, veo que sus triglicéridos bajan, ¿no? Y si consume, aumentan, ¿no? Entonces ya hay una relación. Y por último tenemos las explicativas, que en las cuales ya tenemos un montón de información, ya casi todo el conocimiento se tiene a la mano y se explican los propósitos, ¿no? Por eso es que sus nombres pues son muy sugestivos a la función que tienen. Y ahora, yendo a los que son los diseños de estudio como tal, esta es una estrategia que se desarrolla con la finalidad de obtener la información requerida en la investigación. O sea, es como les mencioné antes, son todos los pasos que tú vas a realizar, que es todo lo que vas a abarcar, qué población vas a tener, en qué tiempo los vas a realizar, todo eso, ¿no? Entonces, como vieron, hay varios tipos de estudios y varias características en un estudio que se pueden tomar. Entonces, van a, al final, haber varios esquemas ya establecidos en los cuales lo único que hace son leves variaciones, ¿no? Variaciones en población, variaciones en tiempo, etc. Pero esta es nuestra directriz de trabajo, o sea, va a ser nuestra guía. Entonces, por eso es que nosotros, antes de hacer algo, siempre debemos de planificarnos, ¿no? Es la planificación que vamos a tener para el estudio. Y en base a ello, nosotros vamos a poder, pues, demostrar que nuestro trabajo está bien implementado y que la información que hemos recopilado es una información valedera, ¿no? Que está casi libre de sesgos, ¿no? Entonces, eso también va a ayudar bastante a lo que es la replicatividad, que es el hecho de que otros investigadores puedan realizar el mismo estudio con otra población, pero en base a todas las pautas que ustedes dieron, ¿no? Entonces, para esto, el diseño debe adecuarse a los objetivos de investigación. O sea, nuestros objetivos nos van a mandar hacia nuestro diseño, nos van a decir cómo es más factible realizar, ¿no? La naturaleza también de la enfermedad o del problema que se quiere estudiar, también la disponibilidad de tiempo, dinero, recursos humanos y las limitaciones sociopolíticas o económicas, ¿no? Entonces, básicamente cuando tú planteas tu estructura de tema de investigación, haces tu final, pues, ¿no? Si es factible, relevante, novedoso. Entonces, algo similar. Entonces, es ideal del diseño estudiar el fenómeno de la manera más pura posible. O sea, evitar los sesgos, evitar variables confusoras. También el significado teórico, porque se busca incrementar la validez del estudio. ¿A qué se refiere esto? De que en realidad tu estudio esté bien diseñado y lo que tú recolectes en realidad sea lo que tú dices que estás recolectando, ¿no? Porque ahí puede haber sesgo y tú piensas que estás recolectando hipertensos y tú solo en tu muestra, tu herramienta para muestras es un cuestionario y es preguntarle si usted cree que es hipertenso o si usted es hipertenso, ¿no? Entonces, ahí puedes tener un sesgo porque hay personas que piensan, de repente yo soy hipertenso y te ponen que son hipertensas y en realidad, midiéndole la presión arterial, no lo son. Entonces, por eso es que es muy importante que el estudio esté validado en todo aspecto, ¿no? Y bueno, los criterios para clasificar un estudio. Tenemos, como ya mencionamos, según la cronología, o sea, el tiempo en el que se va a aplicar el estudio, tendremos prospectivos que van desde el presente hacia el futuro. Luego tenemos el retrospectivo, que es desde el presente hacia atrás. Y tenemos ambiespectivo, en los cuales simplemente mezclas ambos, ¿no? Entonces, supongamos, tú quieres hacer un estudio en el cual desde ahorita vas a medir algo hacia el futuro, pero también quieres ver los antecedentes de esa persona, ¿no? Entonces ahí estarías aplicando también tiempo pasado.
Entonces, en ese aspecto sería un despectivo. Luego, según la intervención, es observacional o experimental. O sea, si es que tú vas a intervenir directamente en el estudio, tú vas a manipular las variables y la exposición a esas variables. Entonces, observacional es cuando simplemente tú observas y no expones deliberadamente a tu población a esas variables. O sea, simplemente tú cuentas o describes lo que encuentras en ese momento. Mientras que un experimental, ahí tú ya expones a tu población a una intervención. O sea, por ejemplo, no quieres hacer una intervención en prevención primaria, ¿no? Entonces, ahí pues vas a hacer tus campañas de salud preventivas, informativas, preventivo-promocionales, y en base a ello vas a ver en un futuro si es que disminuyó la incidencia o la prevalencia de la patología que tú querías evitar con esa intervención. O otro ejemplo, ¿no? También tienes, por ejemplo, quieres ver efectividad de fármacos. Entonces a un grupo no le das ese fármaco y a otro grupo sí le das ese fármaco. Entonces al tú darle ese fármaco deliberadamente es que ya estás experimentando. A eso es a lo que se refiere. Luego en la secuencia temporal tienes transversal o longitudinal. Esto va de la mano con la cronología, que básicamente a lo que se refiere es al número de muestreos, ¿no? O sea, transversal es solo un muestreo en todo ese tiempo, longitudinal es varios muestreos, ya sea hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Luego, según la finalidad de estudio, si es que solo vas a escribir, o sea, vas a cuantificar frecuencias de tus variables, o si por último lo que vas a hacer es ver asociación o causalidad entre las variables. Ahí tendrías estudios descriptivos y analíticos. Y luego, según la unidad de análisis, es basado en individuos, o sea, vas a tener con grupos pequeños, mientras que un ecológico lo que trabaja es con toda una población como si fuese esa una sola unidad. Mientras que en el basado en individuos, cada individuo es una sola unidad. Y como resumen tenemos los principales ejes de los diseños de investigación. La mayoría de autores hacen este tipo de, o se basan en este tipo de ejes, ¿no? Que según finalidad, analíticos versus descriptivos, según secuencia temporal, transversal o longitudinal, según control sobre los factores de estudios, tenemos experimental u observacional, y según el inicio de estudio en relación con los hechos, tenemos que es prospectivo o retrospectivo. Ahora, según objetivo de estudio, este gráfico me gusta bastante porque desmenuza bastante a lo que es la investigación como tal. Entonces, según nuestro objetivo, si nosotros queremos saber en quiénes se da, dónde, cuándo, cómo, entonces ahí nosotros lo que aplicamos son los estudios descriptivos. Nuestra unidad de análisis, como les mencioné, va a ser un conglomerado de personas, o sea, toda una población, ahí tendríamos los estudios ecológicos. Mientras que si fuese la unidad de análisis un individuo como tal, tenemos los estudios longitudinales. Dentro de ellos también tenemos tipos de transversales. Los estudios transversales son un tipo de estudio algo curioso, porque dependiendo de cada autor, este tipo de estudios los catalogan como si fuesen analíticos o como si fuesen descriptivos. Pero la mayoría de autores lo pone como si fuesen estudios descriptivos, así que yo les aconsejo siempre tomarlos como descriptivos, ¿no? Para que no les hagan problemas. Y si lo que queremos ver es la causalidad, entonces, un segundito. Entonces, si nosotros lo que queremos ver es la causalidad,
Entonces, si nosotros lo que queremos ver es el por qué, es esa causalidad, entonces lo que hacemos nosotros es hacer los estudios analíticos. Estos estudios básicamente lo que hacen es tener dos variables, una variable dependiente y una independiente. Entonces, en base a ello, nosotros lo que buscamos es causalidad, ¿no? Una asociación. Y entonces, controla el investigador la asignación de la exposición en el estudio si es que tú controlas esa exposición, o sea, deliberadamente expones a tu población, entonces, como les mencioné antes, tendrías los estudios experimentales. Dentro de ellos tenemos los ensayos clínicos, ensayos comunitarios, ensayo de campo, ¿no? Entonces, para los estudios experimentales, básicamente lo que tú haces es sacas tus dos poblaciones, casos y otros controles, y ahí vas comparándolos, ¿no? Si en el caso no tienes tu control, no es controlado, entonces tendrías un cuasi experimental, por así decirlo. Y bueno, si es que tú no utilizas deliberadamente la exposición, entonces nos iríamos a los que son estudios observacionales. Entonces, según criterio de formación de grupos, entonces nosotros podemos ver si está por la exposición, o sea, vamos a medir desde la exposición hacia adelante, nosotros estaríamos realizando estudios de cohortes. Mientras que si nosotros vamos a ver como efecto, o sea, vamos a verlo de manera retrospectiva, vamos a asociar los antecedentes, una exposición, entonces ahí estamos hablando de los estudios de casos y controles. Y el híbrido que vemos, o mejor dicho, el que no está tan establecido, que puede ser como que descriptivo o analítico, tenemos los estudios transversales, en los cuales, como podemos ver en la gráfica, tenemos estudios transversales analíticos o también tenemos observacionales, ¿no? En general, transversales como tal, a secas, es más que nada como que tú tomas una foto durante ese periodo, tal cual. Entonces, en base a esa fotografía, tú vas a desglosar todo, ¿no? O sea, si estas personas tienen enfermedad o no, y estas que la tienen el factor que yo asocio o no. Y bueno, dentro de estos estudios transversales tenemos pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, asociación cruzada, series de casos transversales. Y los estudios según intervención, que más o menos ya los estábamos hablando también en la gráfica anterior, es si es que esta intervención es deliberada, ¿no? Es adrede. Entonces, si es que no, tendríamos los estudios observacionales, en los cuales aquí te pone, por ejemplo, existe grupo de comparación, entonces te está dividiendo, ¿no? Por grupos de comparación. Entonces, si tienes grupos de comparación, tendrías los analíticos. Y según tipo de muestreos, tendrías por enfermedad estudios de casos y controles, y por exposición, estudios de cohorte. Mientras que los descriptivos tendrías casos clínicos, series de casos, estudios transversales como tal. Y aquí es otro similar, donde tenemos también según la asignación de la exposición, si es deliberado o no. Y más que nada puse esta tabla repetida para que veamos de que según este autor está contando a los estudios transversales dentro de lo que es el estudio analítico, ¿no? Pero como pueden observar, básicamente el flujograma es el mismo en casi todos. Ahora, los estudios según secuencia temporal, esto es más que nada para poder diferenciar entre los estudios que son de casos y controles y los de cohorte, ¿no? Donde se ve desde dónde parte el estudio, o sea, dónde está y dónde está el desenlace. En los estudios de cohorte tú partes desde la exposición, desde un presente, por así decirlo. Y desde ese presente tú vas observando en todo el futuro, hasta que se dé el desenlace. En el caso de los estudios de casos y controles, tú empiezas con el desenlace, buscas las personas que ya están enfermas y buscas las personas que no están enfermas, y lo que comienzas a ver en su historial o en sus antecedentes es la exposición. Y los estudios transversales es esa foto en el tiempo que te digo, ¿no? O sea, en un periodo de tiempo tú vas a muestrear a distintas personas una sola vez y lo que vas a hacer es, en base a eso, puedes sacar tus propias conclusiones. Pero obviamente que estos estudios de arriba, los casos y controles y los cohortes tienen mayor peso estadístico.
Entonces, porque lo que tú haces es sacar distintos análisis estadísticos que te permiten ver causalidad, tan solo por el hecho de tener un grupo control también, y también por el hecho en el cual tú estás asegurando en tu diseño de que estás contabilizando desde un presente hacia su pasado o hacia su futuro, ¿no? Tú estás viendo ese aspecto temporal, cuál fue antes y cuál fue después, ¿no? Entonces, yendo en grado o en nivel de evidencia, por así decirlo, el que te da más evidencia, obviamente, es el de cohorte, porque tú estás partiendo desde la exposición y es como que estás viendo la historia natural. Mientras que en el estudio de casos y controles, lo que tú haces es ver desde atrás, ¿no? Entonces, como que te puede quedar cierto nivel de sesgo, ¿no? Y en el tipo de estudio transversal, tú simplemente vas a ver que en la misma línea temporal está nuestro desenlace y nuestra posición. Entonces no podemos decir o no podemos concluir si es que hay una temporalidad, si es que uno pasa antes y el otro después. Eso es algo muy importante. Y ya yendo a lo que es la clasificación de los estudios, esa es una clasificación de los diseños más habituales, más frecuentes, porque dependiendo de cada autor van a haber distintos tipos, ¿no? Pero casi todos vienen a hacer lo mismo, ¿no? Este autor, por ejemplo, te lo pone en 4. Te refiere a 4 tipos. Estudios descriptivos transversales, los estudios descriptivos longitudinales, o sea que sean en una línea temporal de tiempo de varios muestreos, de un seguimiento, y luego tenemos los estudios analíticos observacionales y los estudios analíticos experimentales. Estos dos se dan más que nada por el hecho de si la exposición es deliberada o no. Entonces, yendo a ellos, tenemos los estudios descriptivos transversales. Dentro de ellos tenemos los estudios de prevalencia, que más que nada son estudios en los cuales lo que tú vas a hallar es, valga la redundancia, la misma prevalencia, ¿no? Generalmente esos tipos de estudios los mezclas con otro tipo de objetivos que te permitan recolectar otro tipo de data, ¿no? Data sociodemográfica, características clínicas, entre otras, ¿no? Entonces ahí como que se mezclan ciertos tipos, ¿no? Pero también hay estudio de prevalencias a secas como tal, ¿no? Luego tenemos serie de casos transversales, o sea, que básicamente es la serie de casos, que es el reporte de un caso, de dos casos, de una serie de casos, de patologías, pues que son obviamente muy infrecuentes, ¿no? Por eso es que solo se presentan casos. ¿Por qué no puedes, no es tan frecuente que tú puedas recolectar el número suficiente como para tener un estudio con una muestra significativa? Luego también tienes la evaluación de lo que son pruebas diagnósticas, en los cuales aquí lo que haces es, por ejemplo, ver la sensibilidad y especificidad de la prueba molecular, la prueba rápida, la antigénica del COVID, o algún otro tipo de prueba, ¿no? Qué tan sensible y específica es la radiografía de tórax o la tomografía para una neumonía, etc., etc., ¿no? Luego tenemos los estudios de concordancia, que como el nombre lo dice, lo que busca es establecer si es que hay una concordancia, ¿no? O sea, si es que lo que tú estás diagnosticando al inicio en realidad es el estudio, en realidad es la patología que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, estos estudios de concordancia lo que buscan más que nada es ver qué tan certera es esa prueba, ¿no? Qué tan eficiente, qué tan verídica. Y todos estos estudios los vamos a detallar un poquito con un ejemplo más adelante. También tenemos los estudios de asociación cruzada, que eran los que mencionamos, los transversales o cross-sectional, que básicamente lo que establece es una fotografía en el tiempo, ¿no? Y estos lo que también aporta es de que te va a dar esa asociación o esa asociación entre las variables, ¿no? No te va a dar una, un detalle en la temporalidad si es que uno viene antes o después, pero lo que te va a decir es de que sí, bueno, hay una asociación. Y también tenemos los estudios ecológicos, ¿no? En los que, si bien recuerdan, la unidad de análisis viene a ser la población como tal. Entonces, siguiendo los estudios de prevalencia, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años en un centro
materno-infantil en Lima. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es, en materiales y métodos, el diseño de estudio, ¿no? Es un estudio descriptivo, porque solo va a remitir a escribir, ¿no? O sea, solo va a sacar frecuencias, tablas de frecuencias. Es observacional porque no modifica o no expone deliberadamente al factor de riesgo. Es transversal porque se hace durante un periodo y es retrospectivo porque se vio en el pasado. Entonces aquí te detalla otras cosas más, ¿no? Te dice durante los meses de enero y septiembre del 2008, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué es transversal? Porque se dio durante este tiempo, meses de enero y septiembre del 2018, y me imagino esto lo han hecho pues en un año siguiente, ¿no? 2019, 2020, no sé. Entonces, pero lo único que hacen ver es en el pasado, ¿no? Con una población de 4.050 historias clínicas. Y básicamente acá lo que sacaron pues son la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas. Y te dice su número, ¿no? Que fue 30.47%, ¿no? Y según sexo ya te dan otros detalles. Que como pueden ver, todos son frecuencias, porcentajes, 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 porcentajes. Entonces, este es el tipo de estudio de prevalencia. Es un estudio simple, pero es muy útil para situaciones en las cuales se necesita información. Por ejemplo, necesitas saber pues, cuál es tu tasa de prevalencia de las infecciones respiratorias agudas para que tú puedas tomar medidas preventivas. También puedes ver prevalencia de neumonía intrahospitalaria para que puedas eh, manejar mejor y evitar la incidencia o la prevalencia de esas patologías que se den. Entonces es algo muy útil tener la información del momento sobre esas circunstancias. Siguiente, luego tenemos los estudios de series de caso, en los cuales, pues, aquí te da, pues, ¿no? Serie de casos de leptospirosis, ¿no? En un centro penitenciario. Entonces aquí lo que se tiene que ver es porque simplemente se reportan el número de 2 pacientes, o sea, te dan 2 casos, ¿no? Y en base a ello lo que hacen es describirte el cuadro clínico, qué hallazgos laboratorios se encontraron, la evolución del paciente, si hubo complicaciones o no, alguna otra cosa, ¿no? Luego tenemos lo que es la evaluación de las pruebas diagnósticas, en los cuales básicamente lo que nos sirven es ver la efectividad de esa prueba, ver su sensibilidad y especificidad, ¿no? Y aquí, como tenemos de ejemplo, pues, vamos a medir o vamos a ver la prueba de antígeno y la molecular, ¿no? Entonces, en las patologías de SARS-CoV-2. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es confirmando el cuadro clínico con los hallazgos del laboratorio, la prueba molecular. Básicamente lo que vamos a hacer es ver la efectividad de esta prueba de antigénica. Entonces, ese tipo de estudios son de bastante utilidad pues, para ver nuevos métodos diagnósticos que sean sensibles y específicos, ¿no? También ver que sean costo efectivos, ¿no? Que sean viables, que sean rápidos, que no haya tanta confusión, que no sean operador dependiente, que sean sencillos de hacer, ¿no? Entre otras características que debe tener una buena prueba. Luego tenemos los estudios de concordancia, que como les mencioné, básicamente lo que hacen es comparar los diagnósticos o que la conclusión que yo estoy teniendo en realidad en realidad es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de concordancia en el diagnóstico postoperatorio con el anátomo patológico de apendicitis aguda. Este es un estudio clásico para para este diseño de estudio, en los cuales básicamente el que opera, el cirujano, va a decir, bueno, yo clínicamente veo que este apéndice pues está necrosado, o está flemonoso, o está en algún tipo patológico en el cual yo pueda decir de que sí tenía apendicitis, ¿no? Entonces,
si yo digo que sí tiene apendicitis, entonces eso se debe confirmar con una prueba anatomopatológica, ¿no? Sacándole la histología y verlo en el tejido si es que efectivamente estaba como lo hizo el cirujano, ¿no? Y tiene que haber, pues, esa concordancia. Y entonces, para eso están este tipo de estudios de concordancia. Luego tenemos los estudios transversales o cross-sectional, en los cuales también se les llama estudios de prevalencia porque también integra a esa característica de medir las prevalencias, porque su propio análisis estadístico te mide, pues, variación entre prevalencias entre expuestos y no expuestos, por así decirlo, pero todo ello está en un mismo plano temporal. Entonces, por ello es que tú no puedes decir, ah, bueno, sí, uno es la causa y el otro es el efecto, ¿no? Simplemente ves esa asociación. Entonces, como les mencionaba, pues es una fotografía del problema, ¿no? Incluye a toda la población al momento del estudio, sanos y enfermos, y es por eso que aquí tienes estos dos grupos, sanos y enfermos, y por ende vas a poder hacer un análisis estadístico que te pueda ver esa diferencia. También puede ser una muestra representativa de la población. Los datos de la exposición se obtienen simultáneamente con los de la enfermedad. Esto es algo muy importante. La enfermedad y la exposición están al mismo tiempo. Por eso es que te limita el nivel de inferencia. Las ventajas es que es rápido, no es costoso, se puede generalizar hipótesis asociativas. Y las desventajas es que, como les mencioné, no puede haber mucha inferencia, sobre todo la inferencia en lo que es la causalidad, la temporalidad de estas variables. Entonces, solo puedes demostrar que hay una asociación, pero no puedes demostrar cuál precede a otra. Y es por eso que el nivel de evidencia aquí va a ser muy bajo. Y por eso es que también se refiere que es un buen estudio para poder empezar con una problemática, ¿no? Primero ver esa asociación y luego de ya encontrar que hay esa asociación, poder hacer otros estudios más específicos en los cuales yo pueda hacer seguimiento a esa exposición que yo he asociado previamente. Y poder en esa historia natural, si es que hacemos un cohorte, podríamos confirmar esa asociación y ya darle la temporalidad. Y aquí, como vemos, tenemos nuestra población objeto de estudio, en los cuales nosotros vamos a separar. Vamos a tener nuestros casos, que serían los enfermos, y nuestros controles, que serían los no enfermos. Y en base a esto vamos a ver ese factor que yo he asociado, ¿no? Con factor de riesgo, sin factor de riesgo, lo mismo para el otro grupo de controles. Y en base a eso voy a poder hacer un análisis estadístico que me va a dar una cierta referencia. Y como les mencionaba, esta es una fotografía del tiempo, ¿no? En este periodo, que supongamos, no sé, pues sea de enero a diciembre, voy a encontrar todo esto, pues, ¿no? Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Nuestra población definida, recogemos la información sobre la exposición y la enfermedad, y tenemos nuestros grupos, ¿no? Expuestos, no expuestos de nuestros casos, y nuestros controles expuestos, no expuestos, ¿no? Y aquí te ponen el ejemplo. Pacientes infectados con VIH en Targa en el Hospital Loaiza. En base a ellos vamos a recoger toda la información, ¿no? Características sociodemográficas, morbilidad psíquica, económica, todos los factores que puedan ser exposiciones, ¿no? Y vamos a ver, pues, la enfermedad como tal. Y acá vamos a ver expuestos las no adherencias. En este caso lo que quiere ver es la adherencia, quiere medir la adherencia. Entonces, ese sería nuestro desenlace. Entonces, para nuestro desenlace sería no expuestos, no adherencia, expuestos, adherentes. Y así sucesivamente, ¿no? No expuestos, no adherentes, no expuestos, adherentes. Y aquí tenemos un ejemplo con un estudio, que son los factores asociados al desarrollo de tuberculosis pulmonar multidrogo resistente en el departamento de Piura desde el 2009 al 2014. Entonces, generalmente estos tipos de estudios te van a tener en su título factores asociados,
porque simplemente lo asocian, no pueden ver que sean factores de riesgo o factores causales, porque para ello se tiene que medir el riesgo y se tiene que haber medido una exposición temporal. Entonces, aquí lo que podemos analizar en base a este estudio es que, por ejemplo, aquí lo que se quiere conocer son estos factores socioeconómicos que estén asociados al desarrollo de TB multidroga resistente en la población piurana en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces vemos que es un estudio observacional con esta población, ¿no? Entonces aquí ya nos está dando unos casos y otros controles, que son los que no tienen multidroga resistente, porque nosotros lo que estamos queriendo ver es al desarrollo de multirrobodesistencia. Entonces, aquí ya separamos, ¿no? Casos, controles, ¿no? Y vamos a tomar las características, toda la información que nosotros creamos conveniente o indispensable para el estudio, ¿no? Y entonces, en base a ello, lo que vamos a hacer es sacar análisis estadísticos que aquí te dan, pues, ¿no? Razón de prevalencias, con sus intervalos de confianza y grados de libertad, ¿no? Entonces, básicamente lo que te da es esta asociación estadística, pero no te dice más, no te puede dar un factor de riesgo. Entonces, este es como un buen inicio para ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, los hallazgos que yo encuentre acá, entonces probablemente podrías llegar a hacer otro estudio en el cual ya comience a ver desde cero esa exposición, ¿no? O sea, ver a estos pacientes con estos factores de riesgo que he encontrado en ese estudio y hacerle seguimiento hasta el momento de que desarrollen la drogoresistencia, multidrogoresistencia. Y aquí pues está lo que estábamos mencionando, ¿no? Hicieron sus casos, sus controles, casos y controles, ¿no? Y en base a ello también pues sacaron sus frecuencias, todas sus frecuencias, y estos son pues los indicadores que ellos han puesto como factores, ¿no? Irregularidad en el tratamiento, fracaso comprobado, antecedente de haber tenido el tratamiento, antecedente de ser multitratado. Y aquí le sacan los análisis estadísticos, pues, ¿no? Y te lo presentan en esta tabla. Entonces es un buen estudio, como les mencionaba, pues, ¿no? Pero es básico y para empezar no está nada mal. Luego tenemos los estudios ecológicos. Estos estudios utilizan datos agregados de toda una población. O sea, aquí ya no sacas muestra, toda tu muestra es tu población como tal. Entonces, aquí tienes lo que son las medidas ecológicas. Las medidas agregadas son los promedios, proporciones de las observaciones que has encontrado en tu estudio, ¿no? La proporción de fumadores, el ingreso familiar promedio. Luego también tienes las medidas ambientales, que son las características físicas del lugar en el cual estos miembros de cada grupo viven. Pues, por ejemplo, acá tiene nivel de contaminación del aire, horas de luz solar, que básicamente es esa exposición, ¿no? Luego tenemos las medidas globales, que son los atributos de los grupos, las organizaciones, ¿no? Como que la densidad poblacional, el tipo de atención en salud, la existencia de una ley específica, etc. Entonces, más que nada, estas son las características que uno va a buscar en estos tipos de estudios. ¿Cuáles son sus ventajas? Es que son de realización rápida, porque en realidad son poblaciones pequeñas, por así decirlo, no son poblaciones largas, enormes, pues, ¿no? Como las que tenemos acá. Pero, por ejemplo, sí podría ser en una pequeña localidad, cosas así, ¿no? Son estudios de bajo costo, son convenientes para plantear la existencia de asociaciones y son adecuados para el estudio de variables que ejercen exposición homogénea en poblaciones. Las desventajas es que puede haber falta de información para controlar las variables confusoras. A esto se le conoce como la falacia ecológica. La falacia ecológica básicamente lo que viene a hacer es de que hay variaciones dentro de las poblaciones que impiden el hecho de que tú puedas generalizar
los hechos que has encontrado. Entonces, por ejemplo, en una población te encontraste que la hipertensión arterial se presentaba en personas de estrato social muy altos, pero no, tú no puedes eso compararlo con, o sea, inferir y decir de que, bueno, entonces todas las personas de estrato social alto van a tener hipertensión arterial, ¿no? Porque se puede ver en otros estudios de que para otra población el factor bajo justo tiene bastante prevalencia de hipertensión arterial. Y esto puede darse, o esto se da, mejor dicho, en base a que hay otras variables que intervienen y que nosotros no nos percatamos. A eso se le llaman las variables confusoras, ¿no? De repente, esta población que es de un estrato social bajo, tiene hipertensión porque como no tienen muchos ingresos económicos, justo en ese poblado pues abundan las comidas ricas en sal, las dietas en sal, porque son más económicas, no sé, entonces esa variable confusora influye en ello, ¿no? Entonces, más que nada, lo que nos dice es de que no se puede inferir entre poblaciones distintas, porque pueden haber ahí variables confusoras que nos van a pues a sesgar el estudio. Entonces aquí tenemos un ejemplo de estudios ecológicos en los cuales vemos acá variables climáticas y transmisión de la malaria en Loreto del 95 al 2007, ¿no? Entonces, yendo a su diseño de estudio netamente, buscamos acá en su resumen materiales y métodos y vemos que es un estudio ecológico realizado con datos mensuales de la temperatura, los factores externos que habíamos visto, la humedad, la pluviosidad, el nivel del río y los casos de malaria confirmados, ¿no? Ver cómo estos influyen. Entonces, esto sea en toda esa población porque, como se puede ver con los datos mensuales que tienen ellos, entonces sacan de toda la población en general, ¿no? Y como podemos observar, pues, se dan este tipo de variables, que en este caso son variables externas, ¿no? Luego también, pues, podrán ver variables internas como las características netamente de esa población. Y bueno, pasando a los que son estudios descriptivos longitudinales. Aquí tenemos los estudios de incidencia, la descripción de los efectos de una intervención no deliberada y la descripción de la historia natural de una enfermedad. Los estudios no son tan utilizados. El más característico de ahí es el estudio de incidencia, en los cuales simplemente lo que hace es hacer un conteo, pues, ¿no? De la incidencia de la patología a estudiar. Luego tenemos los estudios analíticos observacionales. Aquí tenemos a los estudios de cohortes, en los cuales parte de la causa al efecto, o sea, parte del presente al futuro, por así decirlo. Pero la característica o la peculiaridad de este tipo de estudios es que puede jugar con el tiempo, pero siempre buscando eso, causa-efecto. Entonces puedes tener estudios prospectivos, o sea, que tú primero ves la exposición y luego sigues hasta el efecto, hasta la patología o el desenlace. Luego tenemos los retrospectivos en los cuales tú partes del desenlace, pero haces de cuenta como que estás partiendo desde la causa, ¿no? O sea, buscas la causa en todo su historial hasta encontrar esa exposición. Y luego tienes el ambispectivo, que es una mezcla de ambos, ¿no? Luego tienes los estudios de casos y controles, que estos parte desde el efecto hacia la causa. O sea, tú partes desde la enfermedad, desde el desenlace. Y en ello vas a buscar el antecedente, vas a ir con todo su pasado hasta encontrar la exposición a estudiar. Y entonces estos dos estudios son los más característicos de los estudios analíticos, son las de este tipo de estudio, y es muy importante saberlas, ¿no? Cada uno de ellos tiene un análisis estadístico particular. Y yendo desde grado de evidencia, pues el de cohorte siempre va a tener más peso en evidencia, ¿no? Siempre va a haber mayor confianza ahí, ¿no? Porque esto es hecho un seguimiento.
Y eso ya lo vamos a ir detallando, ¿no? Y bueno, por último, los estudios analíticos experimentales, en los cuales básicamente pues, son ensayos clínicos, ¿no? O también ensayos experimentales en laboratorio, ¿no? Donde tenemos ensayos clínicos en paralelo, ensayos clínicos cruzados, comunitarios, no controlados, entre otros, ¿no? Y básicamente estos estudios lo que hacen es ser un analítico, o sea, ver la exposición y ver el desenlace. Y en base a ellos nosotros vamos a poder decir si es que esta exposición es beneficiosa o no. Pero básicamente lo que hacemos es poner intencionalmente esa exposición para nosotros poder hacer un seguimiento de esa historia natural. Entonces, ahora yendo un poco más específico a estos tipos de estudios analíticos, tenemos los estudios de corte. Entonces, este tipo de estudio partimos desde la exposición. Entonces, generalmente siempre va a ser, mejor dicho, generalmente, en la mayoría de casos, partes desde el presente, ¿no? Entonces, aquí vas a tener siempre dos grupos, por eso es que se le llama una cohorte. O sea, separas un grupo y ambos grupos le vas a hacer seguimiento. Entonces, aquí tendrías pues personas que no tienen exposición, que no exposición, toda la exposición negativo, y aquí tenemos los que están expuestos, ¿no? Y a cada uno de ellos vamos a hacerle un seguimiento. Entonces, en el futuro, no sé, el estudio lo hacemos en 5, 10, 15 años, no sé, dependiendo de la patología, hay algunas patologías que se presentan, pues sobre todo los cánceres que demoran bastante, entonces ahí pueden haber seguimientos de 5, 10 años o hasta más, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues lo que vamos a ver es si es, vamos a contabilizar cuántos tuvieron el desenlace, ¿no? Se enfermaron de la patología que yo quiero estudiar. Y aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y vamos a ver, pues, ¿no? Con enfermedad y sin enfermedad, ¿no? Y en base a ello vamos a poder, pues, hacer que está al revés, mira, expuestos son estos, justo por eso es que acá se ve más, mayor número de personas enfermas. Entonces aquí lo que tendríamos es eso. Los expuestos y no expuestos. Y básicamente le vamos a hacer todo ese seguimiento en un periodo de tiempo ya determinado por nosotros. Ahora, nosotros estos tipos de estudios tenemos que votar un resultado, ¿no? Tenemos que sacar un análisis estadístico, no simplemente decir, ya, entonces, no sé, tenía 30 en exposición y los 30, pues solo he sacado unos 15 que me han hecho enfermedad, ¿no? Y 5 de personas que no han estado expuestas. O sea, esa es como que la parte descriptiva, pero luego la parte analítica es nosotros poder medir esa asociación. Entonces, para este tipo de estudios vamos a tener lo que es el riesgo relativo, que es su análisis estadístico. Entonces, básicamente lo que hacen es sacar, pues, el riesgo en cada uno. O sea, sacan incidencia en expuestos, sacan una tasa de incidencias, ¿no? Incidencia en expuestos y una incidencia en no expuestos. Y en base a ello nos va a botar un número. Y ese número nosotros tenemos que interpretarlo. Si este número es mayor de 1, es que es un factor de riesgo. Esto quiere decir que la exposición me da un riesgo de tener esa enfermedad en el número que aparezca acá. Pues, ¿no? Si este es un 3, entonces yo diría, ¿no? La exposición en tales personas me da un riesgo de 3 veces la enfermedad. Si es que fuese igual a 1, tal cual, simplemente es que es indiferente. No hay una diferencia entre la exposición y la no exposición. Y si es menor a 1, esto nos dice que es un factor de protección. O sea que si este es un número inferior, lo único que diríamos es de que pues eh, estas personas tienen un riesgo de 0 punto tantos menos que las personas que están expuestas, ¿no? No expuestas, perdón.
Generalmente este número, como es inferior a 0, lo ponen en porcentajes. Entonces, si es que tú quieres medir, por ejemplo, la efectividad en un fármaco, también estarías como que sacando este mismo análisis. Y verías, pues, si es que es riesgo o protección. Y aquí podemos ver en esta gráfica la diferencia entre las cohortes prospectivas y retrospectivas. Entonces, básicamente lo que vemos acá es que en la prospectiva partimos del presente hacia el futuro. Mientras que la retrospectiva pasamos del pasado hacia el presente. Luego de ello... Ya. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un estudio de cohortes, ¿no? ¿Qué te dice? En este título te menciona estudio de cohortes sobre el impacto en el diagnóstico de la displasia cervical y la infección por el virus del papiloma humano en la función sexual de las mujeres. O sea, lo que quieren ver es de que esta exposición, ya sea que te detecten una displasia cervical o te detecten solo la infección por el virus del papiloma humano, ¿qué tanto influye en la función sexual de estas mujeres, ¿no? Entonces lo que hacen es, hacen un estudio de cohorte en el que se evalúa la función sexual femenina mediante un cuestionario. Incluyen 134 mujeres, 71 con BPH, 73 sin BPH. O sea, aquí ya nos está diciendo nuestros casos y nuestros controles. La encuesta se implementa al ingreso del estudio y 6 semanas después. Por eso es que aquí empezamos y 6 semanas después terminamos el estudio y vemos si es que influyó o no influyó en la función sexual. Y aquí se hizo un análisis descriptivo de las variables, bivariado y multivariado para todas estas variables, ¿no? Entonces, básicamente lo que acaban a ver es si es que hay como que un factor de riesgo para que haya disfunción sexual, ¿no? Entonces aquí te dice, el riesgo relativo de la disfunción sexual en las mujeres con BPHI o displasia cervical es de 4.4. O sea, ¿qué nos quiere decir? De que el hecho de que estas mujeres tengan la infección de virus de papiloma humano, ya sea solo por diagnóstico, por pequeñas serológico o quizás por algunas verrugas o vegetaciones, o también el hecho de que tengan ya de frente un diagnóstico de displasia cervical, entonces tienen 4.4 veces más riesgo de tener disfunción sexual que una mujer que no tiene BPH. Entonces, esto es lo que nos importa y esto es lo que nos dice el estudio, ¿no? Entonces, al final nosotros concluimos, ¿no? La infección de BPH se identifica como un factor de riesgo para la disfunción sexual femenina y con eso ya dimos el clavo, ¿no? Tenemos un valor de 4.4 y eso es muy importante. Entonces, si es que hubiese sido, no sé, 0.5, un número menor a 1, entonces diríamos que es un factor protector, pues, ¿no? Si es 0.5, diríamos que tienen 50% más probabilidad de que no desarrollen disfunción sexual. Y continuando, ahora nos tocan los estudios de casos y controles. Estos estudios de casos y controles, como les mencioné, son estudios retrospectivos que partimos desde la enfermedad, desde el desenlace, hacia los antecedentes para buscar la exposición en alguna parte del pasado del sujeto de estudio, ¿no? Y para esto también vamos a hacer algo muy similar a los estudios de cohorte. Buscamos los que tienen la enfermedad, que serían los casos, y los pacientes que no la tienen, que serían los controles. Y luego de ello lo que haríamos es mirar hacia atrás, pues, ¿no? Vamos a buscar en los antecedentes si es que estuvieron expuestos o no a esa variable que
yo considero que es de riesgo, ¿no? Y en base a ello lo que vamos a hacer es comparar estas exposiciones. O sea, es como un corte, pero que nos es más práctico en el aspecto de que nosotros ya partimos con el desenlace netamente y simplemente lo que hacemos es buscar los antecedentes, ¿no? Por eso es que hay una línea muy delgada entre lo que es una corte retrospectiva ahí, con casos y controles. Pero también ahí lo difieren pues el análisis estadístico, que es distinto, ¿no? Y este tipo de estudios nos va a ser de bastante utilidad para las patologías que son muy infrecuentes, porque si es que fuesen frecuentes, tú puedes tener un gran muestreo, ¿no? O sea, porque si tú vas a hacer un seguimiento temporal, o sea, desde el presente hasta el futuro, en ese presente a futuro se te van a perder bastantes sujetos de la muestra. Van a morir, quizás no de la patología de interés, y entonces se van a ir saliendo del estudio, se van a ir desenrolando, y al final, si yo empecé con 500, puedo terminar con, no sé, 250, 200, 100, no sé. Pero como si fuese una patología frecuente, podría pues contar con ese colchón de 500, pues, ¿no? Pero en este caso, si nosotros tuviéramos una patología infrecuente donde solo, no sé, llegamos a colectar 30, entonces si a 30 tú le vas a hacer el seguimiento en futuro, pucha, va a ser también difícil, pues, porque de esos 30 puedes llegar solo a 5 que, que terminaron el estudio y que tuvieron el desenlace, ¿no? Entonces, por eso es que es más práctico que tú, para este tipo de patologías infrecuentes, estudies los casos y controles. Porque puedes revisar simplemente las historias clínicas, ver que tengan la patología y en base a la historia clínica ya tú rebuscar, buscar hasta encontrar la exposición. Es más factible y también es más económico porque no vas a gastar tanto en la logística, mientras que para el cohorte sí, porque tienes que hacerle seguimientos, tienes que visitarlos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, en los estudios de casos y controles tenemos básicamente el mismo esquema, tenemos exposición, no exposición, pero recordamos que nosotros partimos de acá. Entonces, nuestros casos y nuestros controles. Y en base a ello nos vamos al pasado, donde vamos a buscar exposición y no exposición. Y en base a ello lo que vamos a hacer es sacar un análisis estadístico para nosotros pues poder estadísticamente decir de que sí, la asociación acá es de riesgo o protección, ¿no? Entonces vamos a ver ahí el grado estadístico que tienen de asociación. Entonces, aquí como podemos ver en esta gráfica, partimos del presente y nos vamos al pasado, ¿no? Tenemos nuestra población de estudio, vamos a nuestra muestra, y lo que hacemos es, sacamos nuestros casos y nuestros testigos, y buscamos en el pasado, pues, en el antecedente. Y ahora, ¿cuál es la parte estadística acá? ¿Qué es lo que nosotros debemos hallar? Lo que nosotros hallamos es el odds ratio, o razón de momios, razón de predominio, oportunidad relativa, ¿no? El odds ratio, donde básicamente es una tabla cruzada. Pues lo que hace es separas tus casos y controles y pones los números, ¿no? Expuestos y no expuestos. En los expuestos, casos y controles, no expuestos, casos y controles. Y lo único que hacemos es una multiplicación cruzada, donde multiplicamos los expuestos de los casos por los no expuestos de los controles, y así sucesivamente. Los controles con los casos expuestos y no expuestos. Y esto nos va a dar un valor estadístico, ¿no? Y se va a interpretar de la misma forma que interpretamos anteriormente en el caso de los cohortes. Igual a 1, mayor a 1, menor a 1. Igual a 1 es que no hay diferencia. Mayor a 1 es factor de riesgo. Hay un aumento del riesgo. Y menor a 1 viene a ser un factor protector. O sea que evita que la persona
pueda tener el desenlace de estudio. Aquí tenemos un ejemplo de los estudios de casos y controles. Como nos dice acá el título, tenemos factores de riesgo para ictus, ¿no? En una población de la Comunidad Foral de Navarra. Y aquí los que nos dicen, ¿no? Bueno, fundamentos no vamos a leer, pero vamos a leer la parte de materiales y métodos, donde nos mencionan que es un estudio de casos y controles en una población de una zona básica de salud de 12.200 habitantes. Para ellos, sacaron 91 casos diagnosticados de primer episodio de enfermedad cerebrovascular en este periodo de tiempo, 1999 al 2003, y 182 controles. Esto es algo muy importante también que deben ustedes de poder especificar y mencionar esos estudios, es la proporción de casos con los controles. Casos controles. Como mencionamos, en los casos vas a tener un número pequeño, una muestra pequeñita, generalmente, ¿no? O sea, mira, en estos años del 99 al 2003 pudieron sacar solo 91 casos, ¿no? Entonces, como van a ser pequeñas, entonces lo que tú puedes es, para tener mayor población, vas a poder aumentar el número de controles, pero este tiene que ser proporcional al número de casos. Entonces, si tú tienes un número más o menos bueno de casos, entonces podrías dejar igual número de casos, igual número de controles, ¿no? Y eso va a tener bastante peso. Pero si el caso no es así, lo que puedes es duplicar el número para los controles, o sea, tener 2 veces el número de casos para los controles. Y eso te va a aumentar un poco la muestra y te va a poder dar algún grado de significancia estadística, ¿no? Y así sucesivamente. También puedes hacerlo por 3, pero tampoco puedes como que ya poner mucho, ¿no? Generalmente se usa 2 por caso, o si tienes un número algo grande, pues el mismo número de casos igual el mismo número de controles. Entonces, siguiendo eso, aquí te menciona emparejados por edad y sexos en el mismo episodio, ¿no? Entonces, básicamente en los resultados te menciona la estimación de la incidencia de la enfermedad. Generalmente siempre empiezas con datos descriptivos. La prevalencia también te refiere con una enfermedad del 75%, 25%, bla, 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 bla. Otros factores de riesgo como la diabetes están presentes. Entonces, en toda esta parte te está mencionando los datos descriptivos, ¿no? Las frecuencias. Y en esta última parte te menciona, ¿no? Se encuentra asociación entre la enfermedad cerebrovascular de la hipertensión arterial y te da su valor, el odds ratio, de 2.2%. Esto quiere decir que las personas que tienen hipertensión arterial tienen 2 veces más riesgo para presentar enfermedad cerebrovascular que las personas que no tienen hipertensión arterial. Luego también te menciona acá de que el antecedente personal de accidente isquémico transitorio tiene un odds ratio de 4. O sea, que las personas que tienen este antecedente tienen un riesgo de 4 veces a las personas que no lo han tenido. Y la fibrilación auricular tiene un odds ratio de 2.8. Esto quiere decir que las personas con fibrilación auricular tienen 2.8 más riesgo que las personas que no tienen fibrilación auricular para lo que es la presencia de un ictus. Y la diabetes mellitus tiene un odds ratio de 2.5, o sea, de que las personas con diabetes tienen 2.5 veces más riesgo que las personas que no son diabéticas. Entonces, dentro de sus tablas de resultados, acá ves primero, pues, ¿no? Sus casos y sus controles. Sacan las frecuencias por edad, por sexo, te va mencionando. Luego de eso, pues, aquí te está mencionando la incidencia estimada de enfermedad según años, ¿no?
número de ACVs, te va diciendo, ¿no? Esta parte descriptiva lo que te va a hacer es más que nada presentar un poco la enfermedad, cómo se comporta, cómo se da en esa población. Y aquí tenemos la comparación de la presencia de los factores de riesgo, ¿no? Aquí te han hecho el ataque isquémico transitorio, la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia, la fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica, el ser fumador actual. Y todas estas variables lo que han hecho es pues separarlas primero entre los casos y los controles, ¿no? Primero ver las frecuencias de cada uno, ¿no? Y luego de ello lo que han hecho es un odds ratio para todas estas variables. Y al final lo que han hecho es comparar, ¿no? Ver cuáles tienen mayor factores de riesgo, cuáles son más relevantes y cuáles no tienen factores de riesgo. Como podemos ver en esta parte. El ataque isquémico transitorio tiene un odds ratio de 4. O sea, si ya has tenido el antecedente de tener un TIA, tienes 4 veces de riesgo el que te pueda dar un ictus en comparación a los que no lo tienen. Todo esto es en comparación a los que no tienen esta variable. Entonces, la hipertensión arterial, 2.2. Diabetes mellitus, 2.5. Fibrilación auricular, 2.8, ¿no? Mira, cardiopatía isquémica, 1.1, 1.4 fumador actual, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo ya al leer esto como médico, pues puedo ver que en esa población, siempre a todos estos pacientes, tengo que tratarlos de una forma muy preventiva para el ictus, no tengo que darle un tratamiento específico con ese riesgo. Entonces, por eso es que nos sirven este tipo de estudios. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta referente al tema. Espero haber sido lo más claro posible y que estos ejemplos hayan sido de mucha ayuda para que entiendan este tipo de estudios, ¿no? En qué se aplica, en qué no se aplica, para qué es más útil y para qué no es útil, ¿no? ¿Aló, alguna duda? Parece que no, ¿no? No sé quién está de SPS. ¿Valeria o Diana? Sí. Chicos, si tienen algún tipo de duda, pueden ir escribiéndolo por mientras en lo que es el chat o pueden abrir también su micro, ¿no? Vamos a darles 5 minutos a los chicos para que escriban tal vez sus preguntas, dudas que puedan tener al respecto, ¿ya? De igual manera, vamos a subir todo lo grabado, lo visto hoy día en la ponencia a nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo otra vez. Agradecer a Jorge por su participación en esta ponencia sobre un tema tan importante y tan extenso también, ¿no?